Ya, entonces con la parachá Noah, Noé, que significa descanso, ya, eso es lo que significa Noé. Esta porción entonces la tenemos en el libro de Berechit, Génesis capítulo 6, versículo 9 hasta el 11:32. Hemos estado viendo en porciones anteriores, el año pasado tenemos ahí una parachá que hizo Ricardo, en los años anteriores también. Nos vamos a ir a la aliyá número 2, ¿ya? Vamos a ir a la aliyá número 2 que no hemos revisado. Primero un resumen de la primera aliyá, que dice, en la primera aliyá vemos cómo Dios decide destruir por medio del agua toda carne de sobre la superficie de la tierra por causa de toda la corrupción que se ha producido. Solo la familia de Noaj obtiene la gracia de poder sobrevivir esta destrucción mundial. El Eterno hace un pacto con Noaj y le instruye acerca de cómo podrá sobrevivir. Tendrá que hacer un arca enorme capaz de resistir el agua y recoger alimentos para más de un año, para la supervivencia de su familia junto con todas las especies de animales terrestres y volátiles. Noaj hizo todo conforme a las instrucciones de Dios. Vamos entonces, el resumen de la segunda aliyá. Noaj entra en el arca junto con su familia. Por mandato del Eterno vienen también todos los animales que están escogidos para ser preservados. El mismo día empieza el diluvio con 40 días de lluvia desde arriba y 150 días de inundación de aguas subterráneas. Amén. Y vamos a dar lectura. Vamos a partir por aquí. Vamos a ir leyendo. A ver, voy a poner este micrófono para que se escuche más general. Y Adonai, Elohim, dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia, entre esta generación. De todo animal puro tomarás contigo 7 pares, macho y hembra, pero del animal impuro tomarás 2, macho y hembra. Y de los volátiles del cielo puros de 7 en 7, macho y hembra, y de los volátiles impuros de 2 en 2, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre el suelo durante 40 días y 40 noches, y borraré de sobre la faz de la tierra a todo lo que hice llover. E hizo Noé todo lo que Adonai Elohim le había ordenado. Y era Noé de 600 años cuando vino el diluvio de agua sobre la tierra. Y por el agua del diluvio entró Noé en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y de los volátiles y de los ganados puros y de los ganados impuros y de todos los reptiles sobre la tierra, de 2 en 2 llegaron a Noé, al arca, macho y hembra, conforme Elohim había ordenado a Noé. Y sucedió que a los 7 días el agua del diluvio vino sobre la tierra en el año 699, en el segundo mes, el día 17 ese mismo día fueron rotas todas las fuentes de agua y las compuertas de los cielos fueron rotas. Y los días sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él, y toda bestia salvaje, según su especie, y todo animal, según su especie, y todo reptil que recta sobre la tierra, según su especie, y toda ave según su especie. Y llegaron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en la que haya aliento de vida. Y los que llegaron, macho y hembra de toda carne, entraron conforme había ordenado Elohim a Noé. Y cerró Adonai Elohim el arca desde fuera. Ahí, amén. Hasta ahí entonces
hasta ahí tenemos entonces la lectura de la Aliyá, ¿cierto? Que vamos a estar reflexionando un poquitito en la enseñanza y vamos entonces al versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Y Adonai Elohim dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. Entonces aquí vemos la característica que vuelve, ¿cierto?, a mencionarse en la Torá respecto de Noé como un varón justo. Entonces, bueno, en porciones anteriores hemos profundizado esto. Aquí vemos que los que caminan en una relación con la justicia de Dios, también caminan en relación con la misericordia de Dios. Amén. Hay una relación que cuando uno busca la justicia de Dios, la misericordia de Dios está también sobre nosotros. Si hay algo que provocó que Dios se fijara en Noé, fue que era un varón justo, ¿ya? Y esto significa que es un varón, una persona que teme a Dios, que busca vivir rectamente delante de Dios. No significa que no se equivoque, no significa que no cometa errores, pero que es temeroso de Dios y rectifica sus caminos. Amén. Entonces, en medio de toda esa generación, Noé fue visto por Dios y la misericordia de Dios le alcanzó. Amén. Y es por eso también que vemos acá las características como justicia, palabras como misericordia y también gracia. Que es algo interesante que ya vemos en este pasaje, desde Génesis, la gracia de Dios. Muchas veces atribuimos la gracia de Dios solamente al Nuevo Testamento, solamente, ¿cierto?, a través de la venida de Yeshua. Pero vemos la gracia de Dios ya desde el principio. Por eso dice que Noé alcanzó gracia delante de los ojos de Dios. Por eso que ahí dice el versículo 9, capítulo 6, que fue lo último de la parashá anterior, dice: esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en su generación. Noé caminó con Ja Elohim. Y dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Entonces, hermanos, la gracia de Dios viene también cuando hay personas temerosas de Él. ¿Ya? Personas que le buscan, personas que llaman la atención de Dios en medio de una generación de injusticia, de violencia, de maldad, que es lo que estamos viviendo hoy. O sea, hoy día estamos como en los días de Noé. Y las profecías de Yeshua mismo que menciona esto, se ven en la generación que tenemos presente, las características de lo que acontecía. Por eso es muy importante esta parashá, para entender realmente los tiempos que estamos viviendo, cuáles son las características de esta generación, pero también entender cuál es la característica de los hombres y mujeres que van a entrar al arca. Amén. Que están guardados, ¿cierto?, en el madero y revestidos del ruaj, porque el madero también fue sellado. Dice Proverbios 14:22, no yerran los que piensan mal, pero misericordia y verdad quienes meditan en el bien. Entonces aquí vemos también una característica, que nuestras acciones comienzan en nuestros pensamientos. Cuando pensamos en lo bueno, ¿cierto? Dice ahí también la palabra: si hay algo bueno, justo, santo, en eso pensad. Amén. Y hoy día los pensamientos de los hombres, cada día el mal. Entonces fíjense la diferencia de aquellos que piensan en el bien, dice que alcanzarán la misericordia. Eso también es una persona que es considerada justa. Una persona justa no es solamente aquel que hace algo justo, sino que aquel que piensa justamente. Y pensar justamente es no pensar de más, o no pensar mal, a veces porque siento que hay algo mal. No, ¿cierto? Tenemos que pensar en el bien. Tenemos que dar el crédito del bien a los demás. Y no necesariamente a veces esa duda que, pero es que puede ser. Y uno es así, ¿cierto? Uno siempre tiende a pensar en lo malo. Cuesta confiar hoy día en las personas. Cuesta creer que a veces el mensaje es sincero, ¿cierto? A nosotros nos pasó hace poquito. A una tita le robaron el celular
y la contactaron aparentemente una persona que quería devolverle el celular. Y uno, esto será una estafa, quieren sacar información, etcétera. Y yo decía, pero es que es difícil pensar bien. Yo pienso que sí puede haber personas honestas, pero es tan poco lo que puede haber que a veces cuesta. Pero siempre mantenerse con un buen pensamiento, ¿ah? Y con mayor razón entre hermanos. Amén. Entonces eso también es considerado como parte de una persona justa. Amén. Que piensa bien. Dios va a tener su misericordia sobre aquellos. Y lo que menciona acá dice, he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. O sea, en un momento Adonai iba a destruir todo, todo. Pero vio que había uno que era justo. Uno. Y habla solamente de Noé. No habla de su esposa, ni tampoco de sus hijos. O sea, por Noé pasaron todos ahí, pero... De hecho, después podemos comprobar de que uno de sus hijos no era tan bueno. Fue bastante malo. ¿Mm? Amén. Sí, yo creo que a la luz de la Escritura, un justo en un hogar va a traer bendición. ¿Ya? Van a traer una promesa, ¿cierto? Cree en Yeshua Hamashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo que entran en una promesa. ¿Ah? Algo muy importante también a considerar es que el hombre siempre es la cabeza de la familia. Si el hombre es justo, aunque su familia alguno no lo sea como Cam, hay compasión de parte de Elohim. Es muy importante que el hombre de la casa sea un hombre de Elohim, porque todas las consecuencias que el hombre pueda causar van a repercutir. No se escucha. Mejor si se puede acercar, hay un problema. Uno no se escucha ahora. Ahí sí. Repito todo. Es importante considerar que la cabeza de la familia es el hombre. Noé era la cabeza de su familia, por lo tanto, Adonai lo consideró justo por causa de él, independiente de que, como muestra la escritura, Cam fue un hombre que su corazón estaba ligado al mundo, al cual él vivía, se dejó llevar por el mundo, y es importante que nosotros, los líderes de familia, seamos personas kadosh, que estemos velando por la integridad de nuestras familias, en su corazón, a través de la palabra, porque la palabra del Señor es la que nos dicta qué es justo y qué no. Cuando tenemos dudas de algo, si es correcto o no, es su palabra la que nos dice qué es lo correcto. No podemos controlar el corazón de nuestros familiares o de nuestros hijos, porque eso lo ve Elohim solamente, pero nuestro deber es, dentro de todas nuestras posibilidades como cabeza, es asegurarnos de que ellos se entiendan, porque algún día van a decidir. Cam decidió. Él tomó su decisión y se equivocó. Pero como cabeza es importante eso, que nosotros estemos atentos a Elohim para que nuestra familia también en los tiempos difíciles que van a venir también sean guardados. Elohim sabe cuál va a ser el fin de cada uno de nosotros, pero nuestra seguridad está en Él. No en esta tierra, no en esta vida, no en este siglo, sino en la venidera. Porque Adonai siempre habla de las promesas y de los tesoros, y todo eso siempre es ligado a la eternidad, no a este tiempo. Gracias. Eso es importante lo que comenta porque es una característica también de cuando hay un orden en el hogar y hay un varón que pone orden en su casa, que trae justicia, sus hijos, aunque puedan haber situaciones en su corazón, pero en el hogar se van a mover en rectitud, porque va a ser ahí, ¿cierto? El varón, en este caso Noé, que trajo esa característica en toda su casa, y sus hijos y su esposa estaban envueltos y protegidos también, ¿ya? Bajo ese temor, esa justicia, esa rectitud que tenía Noé. Bien. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Entonces, aquí una promesa también
para nosotros que cuando estamos en justicia en nuestro hogar, ¿cierto? Está fuera el acusador. Sabemos quién es el acusador de los hermanos. Por lo tanto, ya no tiene autoridad, no tiene derechos y no tiene participación en nuestra casa, porque es Dios el que nos justifica. ¿Ah? También la característica que mencionaba el versículo 6-8 dice que halló gracia. La gracia es un favor inmerecido que está en relación con el atributo de misericordia del Eterno. En este capítulo 7 de la lilla que estamos viendo, se ve esa relación que es reforzada. El Eterno ordena a Noaj a entrar en el arca para la salvación de toda la especie humana y los animales, especialmente los animales limpios, que son los que sirven para ser sacrificados para el Eterno. Ya recordemos que después Noaj, cuando sale del arca, ofrece holocausto, ¿ya? Y sacrifica de todos los animales limpios. Por eso se llevan 7 pares de animales limpios, ¿ya? Aquí también vemos una relación del nombre en hebreo de Noaj, ¿cierto? Una nun y una het, ya Noaj, que significa descanso, y al revés, una het con una nun. Esta nun se escribe distinto porque se llama una nun sofit, que va al final, ¿ya? Pero en realidad es la misma letra, ¿ya? Pero se escribe distinto en el hebreo cuando va la nun al final. Hay algunas letras que al final se escriben diferente, pero exactamente lo mismo. Y esto se lee gen, que significa gracia. Entonces, vemos en Noé una relación también en el descanso con la gracia. Y esto también nos conecta a nosotros con el Shabbat, que es importante. O sea, el Shabbat fue entregado, ¿cierto?, desde Génesis, para toda la humanidad. ¿Y eso qué significa? Que una generación injusta no guardaba y no respetaba el Shabbat que el Creador había establecido. Entonces esto nos dice también a nosotros que Noaj sí guardaba el Shabbat. Y esa es una característica importante y diferenciadora de aquellos que guardan su Shabbat y aquellos que no guardan su Shabbat. Aquellos que guardan su Shabbat, su descanso, están honrando al Creador y son considerados justos. Y son también los que alcanzan misericordia en esta generación y la gracia de Dios. Amén. Qué importante la conexión ahí, también en el nombre hebreo de Noaj. Después el versículo 2 dice, de todo animal puro tomarás consigo 7 pares, macho y hembra. Pero del animal impuro tomarás 2, macho y hembra. Es interesante ver que la revelación de los animales limpios e impuros ya existía en los tiempos de Noaj. No significa que él podría comerlos, porque los hombres no estaban autorizados por Elohim para comer carne antes del diluvio. Esa diferencia existía únicamente en relación con los sacrificios. Los animales limpios sirven para la comida del Eterno, alegóricamente hablando. Por eso en Números 28:2 vemos que los sacrificios son identificados por el Eterno como su comida, o lejem en hebreo. Es interesante esto porque Dios había dado instrucciones en el huerto de solamente comer, ¿cierto?, del fruto de los árboles, las plantas y de todo lo que Él había creado. Luego viene una segunda etapa de alimentación después del huerto, que también ya viene todo lo que es el fruto de la tierra, y ahí tenemos todo lo que es hortalizas, tubérculos, todo lo que crece, ¿cierto?, debajo de la tierra. Pero aquí vemos también algo interesante, porque es muy probable que en esos tiempos la tierra se corrompió, y es decir, los hombres empezaron a comer carne. Empezaron a comer carne y probablemente unos a otros. ¿Ah? O sea, era una situación de corrupción tremenda. Entonces, Noaj, en ese sentido, él fue un varón que también no se contaminó en esto. No estaba autorizado el hombre a comer carne, ¿ya? Y por lo tanto, vemos acá que Noé también en esto fue considerado justo. ¿Por qué? Porque guardó, ¿cierto?, la Torá o las instrucciones que había recibido. Él se mantenía firme en esto. Recuerden que había un caos, nefilims, gigantes, etcétera. Probablemente muchos comentan que estos gigantes comían a otros hombres, se alimentaban y había todo tipo de perversión, canibalismo, etcétera. Y también sacrificios de animales y todo esto.
Entonces, vemos acá de que Dios había preservado esto principalmente, como dice Números 28:2. Posteriormente, él dice, manda a los hijos de Israel y diles, cuidaréis de presentar mi ofrenda, mi corbán, mi alimento, otras versiones dicen mi pan, mi comida, para mis ofrendas encendidas de olor que me apacigua, para ofrecérmela en su tiempo señalado. Entonces está hablando de que solamente animales limpios eran ofrecidos como ofrenda, como sacrificio, y él lo consideraba su comida, su alimento en sentido espiritual, ¿cierto? Entonces vemos de que por eso también Dios instruyó a Noé de tener 7 pares de animales limpios. Dice el versículo 3 también, y de los volátiles del cielo puros de 7 en 7, macho y hembra, y de los volátiles impuros de 2 en 2, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre la tierra. Entonces, se estaba preservando toda la creación, ya que él había hecho antes, ya conservando animales puros e impuros en sus proporciones. Vemos también acá indicios, ya en el libro de Génesis, en la parashá anterior y en esta parashá, de que ya había Torá en la tierra. ¿Ya? Muchos dicen que la Torá fue entregada recién en el monte Sinaí. Pero la verdad es que aquí la Escritura ya nos habla de un conocimiento de mandamientos, de leyes dadas por Dios. En esto nosotros vemos ya que Adán recibió Torá, recibió instrucción. ¿Ya? Una Torá que recibió era que no comiera del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Eso es Torá, es una instrucción. Y vemos allí también que su descendencia tenían conocimiento de mandamientos que recién son mencionados, ¿cierto? En generaciones posteriores, y que ya nos dan indicios de que la Torá estaba desde mucho antes. Por ejemplo, tenemos un versículo muy interesante en Génesis 26:5, donde dice que Abraham guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos. O sea, Abraham había recibido Torá, probablemente del mismo Noé, ¿ya? Porque Abraham coexistió con Noé, por lo menos unos 50 años. Y posteriormente su hijo Sem, por eso también vienen los semitas, ¿ya? Por la línea de Sem, también coexistió con Abraham. Y Abraham podría haber recibido Torá, ¿cierto?, de Noé, quien la preservó como único sobreviviente de la tierra. Entonces vemos acá, por ejemplo, ¿qué Torá vemos? No comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Vemos la ofrenda de Abel. Abel ofreció una ofrenda, ¿ya? Conforme a la instrucción que nosotros vemos después. El día de reposo, el Shabbat, también es entregado. Hay conocimiento de los animales puros e impuros. También esta parashá nos habla de la desnudez del padre, también un mandamiento entregado en Levítico. También tenemos la ley del levirato, por ejemplo, que es cuando un hermano, ¿cierto?, no tiene descendencia, el otro debe darle descendencia. Eso también está en la Torá. Y así hay muchos otros mandamientos que nos hablan claramente de que ya había Torá en la tierra. Esta debería haber sido entregada a Adán y traspasada. Eso era lo que determinaba la justicia. Fíjense, ¿cómo determinábamos la justicia en esos tiempos? En aquellos que vivían conforme a la Torá que Dios había entregado. Por eso todos los demás se apartaron de la Torá, porque había sido entregada a toda la humanidad. Por eso vemos después que Dios vuelve a entregar la Torá, pero ya no a todos, sino a un pueblo escogido. Y ese pueblo es Israel, nosotros. Versículo 4. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre el suelo durante 40 días y 40 noches y borraré de sobre la faz de la tierra a todo lo que hice brotar. Entonces, aquí vemos una frase que dice, porque dentro de otros 7 días. Aquí hay una palabra hebrea que es od, que significa otro, además, todavía. O sea, llega un momento en que Dios había determinado el juicio, pero dice, agregaré otros 7 días. Mire qué interesante eso. Venía la destrucción, pero dio 7 días más.
agregaré 7 días más. Tendremos una pequeña postergación. Da como una sensación de que vamos a agregar 7 días más. Ahí algunos comentarios dicen que fue para que Noaj y su familia pudieran tener una semana de luto. En hebreo Shivá, que también Shivá viene de 7, de Shevá, por causa de la muerte de Matusalén o Metushelaj, que había ocurrido justo en el día cuando iba a venir el diluvio. Algunos comentan que Matusalén habría muerto con el diluvio, otros dicen que murió antes del diluvio, ¿ya? Pero estos 7 días determinarían de alguna manera como una especie de luto, ¿ya? Que es la Shivá, que es lo que se mantiene cuando fallece alguien. Entonces aquí hay 7 días de duelo y 7 días de espera. Habrían 7 días en los cuales no sé si retardaría o se postergaría el juicio que venía ya sobre la tierra. Metushelaj significa su muerte envía. Por eso hay una relación aquí de que la muerte de Matusalén marcaría el envío del diluvio. Probablemente habrían profecías en esos tiempos también. Enoc era un hombre que era como un profeta también en su tiempo, y por lo tanto los nombres están muy relacionados con un significado, con un propósito del Eterno sobre la tierra. El padre de Metushelaj o Metusalén fue el profeta Enoc. Había puesto un nombre profético sobre su hijo. El nombre Metushelaj significa su muerte envía, como una alusión al diluvio que iba a ocurrir exactamente en el momento de la muerte de este hombre. Es maravilloso ver que la edad de Metushelaj fue de 969 años, la mayor edad que una persona haya tenido en toda la historia humana. Vemos cómo el Eterno es paciente con los que pecaron y esperaba hasta lo último en el juicio. Entonces, vemos acá que en el momento que venía el juicio, el diluvio, relacionado con la muerte de Matusalén, Dios da 7 días más. Primera de Pedro 3:20 dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. Entonces aquí vemos que hay una paciencia de Dios. Dios tiene paciencia con esta generación. Y está dando tiempo. Y estamos en tiempos claves en los cuales todavía la gracia de Dios está presente para todo aquel que vuelve a la justicia, porque creer en Yeshua es justo. Creer en Yeshua es justicia. Es caminar en rectitud, es volverse a los mandamientos, es guardar el Shabbat, guardar todos los preceptos y estatutos. Entonces, si bien hay una gracia que esta para que se haga efectiva requiere obediencia, requiere venir a la justicia. Y eso es lo que también podría Dios haber tenido en esos últimos 7 días. ¿Ya? Aún mostró un tiempo más. Dice versículo 10, y sucedió que a los 7 días el agua del diluvio vino sobre la tierra. Aquí vemos el cumplimiento de lo que se había dicho. 7 días viene el agua sobre la tierra. Entonces, aquí en este versículo es interesante ver que la Torá nos muestra 7 días como de, no sé si de alargue, 7 días de atraso, 7 días de postergación, ¿ya? De un juicio que está establecido. Esto también puede tener relación con los 7 años de tribulación, 7 años de duelo, 7 años de espera, 7 años en donde también la Torá nos habla de la angustia de Jacob, que vendrán antes que llegue el fin. El mundo estará como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento hasta que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mas nosotros tendremos paciencia en su salvación. ¿Ya? También en esos tiempos de prueba dice que la fe de muchos va a ser probada. ¿Ah? Porque muchos van a decir, y bueno, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento?
¿Ah? ¿Por qué Dios se retarda? Dice. Entonces aquí también podemos ver en la Torá una conexión con esos 7 años como de que tendrán que alargarse, que tendremos que esperar y que serán tiempos de prueba. ¿Ah? Noé tuvo que esperar, ¿cierto?, esos 7 días después de haber construido un arca que está lista, esperando allí. Imagínense cómo era quizás la actitud de los demás, la actitud de la gente. ¿Dónde está tu profecía? ¿Dónde está lo que habías hablado? La burla, ¿ya? El menosprecio de los demás, de toda una generación que no creyó. ¿Por qué? Porque hubo 7 días más donde hubo que esperar. Buenos días. Bueno, cuando ocurra esto y no se arrebate a la iglesia durante la prueba, muchos se van a defraudar porque está esperando una promesa, ¿no es cierto?, de que no va a vivir. La prueba va a ser llevada a las nubes, entendiendo que la nube siempre fue como se manifestó el Señor y llevaba a su pueblo a las nubes. En realidad era su presencia, la Shekinah, la presencia de Él que los guardó. Y eso va a significar de que muchos van a perder la fe, todo el pueblo que cree esto, de que serán arrebatados, ¿no es cierto?, y que no vamos a vivir la prueba, no vivir el lamento de Jacob, no vamos a ser probados en esto, en tribulación. Se va a decepcionar mucho y van a creer que todo esto son fábulas y mentiras, y evidentemente va a bajar su fe. Y se va a cumplir lo que el maestro decía, ¿no es cierto? Cuando yo vuelva, ¿encontraré fe en la tierra? Esos 7 días es importante afirmar nuestra fe. Amén. Entonces aquí vamos a ver algunos datos interesantes. Hay números bien interesantes en esta porción. También nos menciona, dice el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17º del mes, 17 del mes, ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron rotas. Amén. Entonces aquí menciona el año 600 exacto de la vida de Noé. Eso también nos hace una relación con los 6.000 años, ¿ya? Los 6.000 años, el año 600 de la vida de Noé. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos, si usted lo va a escuchar por ahí, muchos están esperando ya pronto la venida de Yeshua. Algunos entre el 2027 hasta el 2033, que es el margen del cumplimiento de los 2.000 años de la muerte de Yeshua. Yeshua murió entre los 30 y el año 30-33, más o menos, ¿ya? Recuerden que el calendario gregoriano no está exacto el año 0 al nacimiento. Algunos calculan 3 antes de Cristo, antes del Mesías, calculan el inicio. O sea, habría un desfase de 3 años, más o menos. Entonces, muchos entre el 2027 y el 2033 esperan el cumplimiento de los 6.000 años y la segunda venida de Yeshua. Eso tiene que tenerlo claro. Pero fíjese lo que nos dice aquí la Torá, que en el año 600 entró el arca, pero aquí hay un punto interesante, es que Dios dijo, espera 7 días más. ¿Será eso una relación? ¿Que el cumplimiento de los 6.000 años tendrá un alargue de 7 años? ¿Que puedan ser años de tribulación? Entonces, si tenemos un promedio entre ese 2027 y 2033, tenemos un 2030 ahí al medio. 2029-2030, donde también en Israel se van a terminar los 7 años de un ciclo. ¿Ya? El 2029, en las fiestas de otoño del 2029, se va a terminar el año Shemitah, ¿ya? En Israel. Es importante eso, los ciclos de 7 que tiene Israel. Tenemos que estar atentos. Se termina un ciclo. ¿Se terminarán allí los 6.000 años? El jubileo tiene que ser determinado cuando venga el Mesías. Entonces, si nosotros vemos aproximadamente que ahí tenemos los 6.000 años, aprox 2029, 2030, ojo la agenda 2030, de ahí nosotros deberíamos pensar y tener en consideración de que habrían 7 años más, que podrían ser años de tribulación. Por eso hay que estar atento a lo que va a pasar en Israel.
Y tenemos que estar atentos a esa información. Entonces aquí tenemos ese dato interesante, al año 600 de la vida de Noé, representando y conectándonos con los 6 milenios, los 6.000 años. También tiene conexión con los 120 jubileos, 120 años, ¿cierto? Que también nos está diciendo en la paracha anterior, Génesis 6, versículo 3, me parece, sí, 6:3, donde señala que en la vida del hombre sus días serán de 120 años. Y vemos efectivamente que esos 120 tiempos, ¿ya?, puede tener relación con 120 jubileos que también corresponden a 6.000 años, ¿ya? ¿Cuál es el primer mes? Porque dice, ese mismo día, en el segundo mes, el día 17º del mes, fueron rotas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos. Entonces aquí, ¿cuál era el primer mes en ese tiempo? ¿Ah? Y acá hay dos posturas. Uno es que el primer mes es el mes de Aviv. Y otros dicen que el primer mes es el mes de Tishri. O el que a hoy es el 7º mes. ¿Ya? Y claramente hay una relación de que en esos tiempos el primer mes era Tishri. No se llamaba Tishri, ¿ya? Pero ese 7º mes que hoy tenemos, ¿ya?, en Israel, era el primero en ese tiempo. ¿Ya? Esa es la postura más oficial, ¿ya? Por eso todos nos enredamos a veces con que en Israel ya pasó el año nuevo, pero si estamos en el mes 7º. Entonces Israel tiene las dos cosas, ¿cierto? Porque la suma de su palabra es verdad. Entonces ellos tienen el primer mes en Aviv, pero celebran el año nuevo en el 7º mes. ¿Por qué? Porque el 7º mes tiene relación con la creación de Adán y Eva, la creación del mundo y lo que en el mundo antiguo se tenía como primer mes, ¿ya? Ahí está, esa es la postura oficial por lo menos de Israel. Porque luego en Éxodo 12:2 dice, este mes será para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. O sea, aquí viene una indicación posterior que dice que este para vosotros, o sea, ¿para quiénes? Para alguien en especial, para ese pueblo escogido, el primer mes vendría a ser ahora el mes de Aviv, ¿ya?, que significa florecer, que era la época de la primavera, y donde comenzaba la cosecha de la cebada y después del trigo. Entonces ahí vemos que hay un cambio. Ahí tenemos, ¿cierto?, el calendario hebreo, que entonces originalmente el primer mes era Tishri, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y aquí empezaba el mes 7º, Nisan, o Aviv, en esa época. Pero luego Adonai dice que para vosotros ahora este será el primer mes. Y en relación con algo profético, el mes de Aviv es el mes de Pesaj, el mes de el Cordero. Amén. Y por lo tanto, eso nos muestra de que en los tiempos antiguos era distinto el calendario. Aquí también vemos en estos gráficos un poquitito la relación antes del exilio, los nombres de los meses antes del exilio y después del exilio. O sea, de su paso por Babilonia, vamos a ver claramente que hubo una influencia de los babilonios en el pueblo de Israel, ¿cierto? El primer mes se llamaba Aviv, el segundo mes se llamaba Sif, 3 Yeraj, cuarto Yeraj, quinto Yeraj, sexto Yeraj, Etanim, Bul, noveno Yeraj, décimo Yeraj, 11 Yeraj y 12 Yeraj. Así se llamaban antes del exilio. Pero después del exilio, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, y ahí están todos los nombres de los meses. ¿Por qué? Porque estos eran los nombres que había en Babilonia. Babilonia, esos eran los nombres. Nisanú, Ayarú, Simmanú. Y ahí vemos una influencia, ¿cierto? Abu, el mes de Ab, Alulú, el mes de Lul, Tasritú, Tishri. Y aquí hay varios. Kisilimu, Kisleu, Tebetu, Tebet, Sabat, Shevat y Adarú, Adar. Entonces, vemos claramente que los nombres que posteriormente se adoptaron en Israel para los meses tienen una clara influencia babilónica. Por eso la Torá habla del primer mes, el segundo mes, y el único que de alguna manera menciona como un nombre es el primer mes, el mes de Aviv. ¿Mm? Interesante eso. ¿Mm? O el Shabbat, exacto, que es el único día que tiene nombre en la semana.
Posteriormente también vemos acá la influencia del calendario romano, lo que tenemos actualmente. Ahí están todos los nombres, ¿cierto? Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, etcétera, que originalmente estaban correctamente. Por último, September era el mes séptimo, ¿eh? October, octavo, November, mes noveno, December, mes décimo, Januarius, Febrerus, que eran el 12. Y luego hubo un cambio. Y ahí alteraron, ¿cierto? Colocando a estos dos dioses al principio del calendario. Y ahí tenemos nosotros el nombre de donde vienen nuestros meses del calendario gregoriano, derivado del calendario juliano, del calendario romano, ¿cierto? Marzo en relación a Marte, abril, apertura de las flores, mayo, Maya, la diosa de la abundancia, Juno, diosa, etc. Y ahí están todos los, de alguna forma, esa influencia pagana que hoy día tenemos nosotros en los meses del año. Por eso, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos al mes séptimo, estamos entre septiembre y octubre. Calendario hebreo, pero septiembre y octubre aquí es el mes 9 y 10. Ahí usted entiende un poco ese desfase que hay y a veces lo que nos cuesta como poder enchufarnos un poquitito en el calendario hebreo, ¿ya? Por toda esta historia que hay detrás. Otra cosa interesante en este versículo 11 dice que fueron rotas todas las fuentes del abismo. O sea, no solamente fue una lluvia, no solamente fue agua que cayó de arriba, sino que aquí salió agua de abajo, de debajo de la tierra, de los abismos, dice. Vemos cómo el diluvio no fue solo un producto de la lluvia, sino también aguas subterráneas que fueron desatadas para inundar la tierra. De esto aprendemos que lo que pasó en el diluvio fue una especie de tevilá, purificación por medio de aguas rituales. Para que una tevilá sea perfecta debe ser hecha en una gikvá, una acumulación de aguas naturales que proceden en su mayoría de fuentes subterráneas, ¿cierto? De abajo tiene que ir aguas vivas que brotan y se hacen estas piscinas donde se hace también tevilá. Entonces vemos también que es una purificación con agua que Dios envió para raer toda la tierra de toda la maldad que había. Entonces, esto va en relación con el versículo 6 de Génesis 1, que dice, entonces dijo Elohim, hay una expansión. Una expansión es un espacio que se va a generar en medio de las aguas. Dice que estaba todo lleno de aguas. La tierra estaba desordenada, vacía, todo era agua. Y el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. O sea, no había absolutamente nada. Agua era caos. Por eso el agua siempre nos hablan del caos, nos hablan del abismo, del inframundo, ¿ya? Entonces vemos de que lo que hizo Dios fue poner una expansión, o sea, separó esas aguas dejando una especie de cavidad, dejando una especie de cúpula, donde dejó agua arriba y agua abajo. Eso lo dice la Escritura, para separar las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión de las aguas. Entonces, la cosmovisión que nosotros tenemos que tener según la Escritura es que nosotros tenemos agua arriba y agua abajo. Cuando vino el diluvio, brotaron aguas del abismo y también se abrieron las fuentes de los cielos. Cayó agua por todos lados y por eso se inundó la tierra de esa manera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la cosmovisión hebrea, antigua, de cómo es la tierra? ¿Eh? Es muy distinta a lo que hoy día nos muestran en fotografías y en aparentes viajes espaciales y todo eso. Cuestionable. Nosotros tenemos que cuestionar la ciencia de hoy y no la Torá. Amén. Entonces aquí tenemos que vemos la tierra, vemos los abismos, las profundidades, todo acuoso. Y vemos aquí que este espacio que es llamado cielo o atmósfera, donde están las nubes, el sol, la luna y las estrellas, ¿cierto? Tendría una especie de cúpula, una especie de firmamento que nos separaría de los cielos, de los shamayim, que también tienen que ver con agua. La palabra hebrea también tiene que ver con agua. Entonces hay aguas arriba. ¿Qué es lo que habría ocurrido entonces? El abismo se abrió, y salieron aguas debajo a la tierra, pero también se abrieron fuentes en los cielos donde también cayó agua de arriba. Eso es lo que ocurrió, dice lo que dice la Torá. Por lo tanto, ese es el concepto que nosotros deberíamos también tener en consideración, ¿ya?
recuerden que Hasatán es un dios de mentira y tiene al mundo en engaño, a las naciones. Entonces, quizás lo que realmente es, no es lo que realmente nos dice la Nasá, que es mentira y engaño. Me van a censurar, parece. No. Purificación. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que estas aguas entonces habrían inundado la tierra como una especie de tevilá, de bautismo. ¿Mm? Según la Torá, entonces hay dos elementos que pueden purificar a otros elementos, el agua y el fuego. Números 31-23 dice, todo lo que pase por fuego, así será puro. Pero habrá de ser purificado con las aguas de santificación. Y todo lo que no resista el fuego, lo haréis pasar por el agua. Es por eso que tenemos también la mención de dos bautismos, o tres bautismos, y uno es un bautismo en agua y hay otro bautismo en fuego. ¿Ah? Y eso lo vemos también ahí en Lucas 3:16. Dice, Juan declaró a todos, diciendo, yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces también vemos símbolo en nuestra vida, un bautismo en agua, el bautismo de Juan, Yohanan, el inversor, el bautista. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo cuando recibimos la Torá, pero falta un bautismo en fuego, que algunos dicen que es el mismo, pero tenemos que entender en esta visión más general en la Torá que va a haber un bautismo en fuego en los días posteriores al terminar el milenio. Va a descender fuego del cielo, que es una purificación que estaría reservada para aquellos que... Hoy día no podemos recibir purificación en fuego, hermano, porque sería como quemarse a lo bonzo, como se... Pero cuando estemos en un cuerpo glorificado, ¿sí estaremos en condiciones de ser purificados? Por fuego, ¿ah? Que es la presencia, ¿cierto? Que se manifestó Adonai cuando se encendió el fuego, para purificar, ¿cierto?, a los sacerdotes y a todos los que habían sido presentados en el santuario. Entonces vemos también esta relación de ese bautismo en fuego. Hoy estaríamos recibiendo un bautismo en agua. La tierra también sería purificada con fuego, así como ya fue purificada con agua, y que no ocurriría más un diluvio como ese. Las compuertas del cielo fueron abiertas. O sea, además de los abismos donde salió agua a chorros, si usted ha tenido la oportunidad de ver esa película Noah en Netflix o por ahí usted va a ver que efectivamente sale agua de abajo, como que se rompen los geysers del Tatio, una cosa así. Sale agua y además de las aguas que caen de arriba. Esto haría referencia a la capa protectora, firmamento, que separa las aguas que habían sido puestas por encima de la atmósfera. Génesis 1 del 6 al 7, lo que habría creado un ambiente primaveral todo el año. O sea, entendemos de que en nuestro cielo hay humedad. Esa humedad determina, ¿cierto?, la atmósfera y las condiciones para que nosotros podamos vivir. Entonces algunos también comentan de que por qué se habría vivido más años en aquellos tiempos, ¿ya? Porque las condiciones atmosféricas eran muy distintas a después del diluvio. Después del diluvio la edad de los hombres comenzó a disminuir sustancialmente hasta la edad que tenemos hoy, ¿ya? Entonces eso también es un cambio. Fue un cambio en la atmósfera o en la presión atmosférica, porque incluso hoy día hay tratamientos de cámaras hiperbáricas. O sea, los que duermen en cámaras hiperbáricas, ¿ah? Porque se mantienen más longevos, ¿ah? Duran más. Hay cirugías también que se hacen en cámaras de presión, ¿ya? Porque de alguna manera esa mayor presión atmosférica determinaría una conservación mayor de nuestras células, nuestros tejidos, por lo tanto, una mejor, una vida más larga, ya físicamente hablando. Yo sé que han estudiado medicina, bueno, pero yo voy a decir algo por mi testimonio. Por eso es tan importante de que la oxigenación en la sangre sea al 100%. Porque cuando yo tuve mis operaciones y mis situaciones bien complejas de mi salud, varios médicos me dijeron, ¿sabes qué? Lo que tienes que procurar tú no es tanto, dijo, de que tomes calcio, ninguna de esas cosas, dijo, porque las operaciones a las cuales tú vas a estar expuesta es bien fuerte, pero sí procura siempre que tu sangre se mantenga oxigenada. Entonces yo, como soy una mujer muy curiosa en muchas cosas, empecé a orar
a orar, a orar, a orar. Dame la revelación, dame el entendimiento. No sé cómo explicarles, pero delante de mí fue como una de esas cosas que, origama, no sé cómo se abrió así, y después que me hizo recordar cuando Ricardo empezó a hablar acerca de que el ADN estaba en la presencia del ADN de Dios en el cuerpo humano, todo. Y yo le pregunté al Padre, ¿por qué es tan importante el oxígeno y qué pasa? Y bueno, por eso digo yo que no puedo expresarles, pero lo que entró en mí fue de que es importante. Por eso cada vez que las personas tienen problemas de salud, uno debe procurar pedirle al Padre Eterno que la oxigenación de la sangre sea al 100%, porque eso evita que se pudran las células, porque hay células que se descomponen y uno las desecha. Y por eso el Padre Eterno dice que Él nos dio a nosotros orificios, que debemos procurar que ninguno se tape, porque puede causar la muerte, dice, en un día. Y es verdad. Mucha gente, perdone que toque este tema, pero creo que somos todos adultos. Por ejemplo, el ano. Toda la gente, no, es que las personas que sufren estreñimiento, si se les toma el nivel de purificación en la sangre, siempre va a estar contaminado y va a producir que los leucocitos, no sé cómo se llamarán, estén alterados. ¿Por qué? Porque es una parte que el Padre Eterno ha permitido que evacúe. Por eso a las personas cuando recién las operan o las van a operar, le hacen esos famosos lavados, qué sé yo, para mantener lo que es purificada la sangre. Por eso cuando hay un enfermo, sea de la patología que sea, uno debe pedirle al Padre Eterno que mantenga la oxigenación de la sangre al 100%. ¿Por qué? Porque es la única forma en que las células se regeneren, se repongan, se vigoricen, se restauran. Por eso cuando las personas sufren esa situación que roncan y que tienen las famosas máquinas para dormir en la noche, más tienen tendencia a sufrir ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque no recibe lo suficiente oxigenación el cerebro. Y esas famosas cámaras hiperbáricas son diferentes a tener oxígeno, porque el oxígeno tiene un componente. En cambio, esa cámara limpian el aire y el aire. Por eso las personas cuando les ponen oxígeno, sobre todo a los operados al corazón, les ponen oxígeno, si sube el grado, ellos se vuelan. Son como drogados. Yo vi a mi marido y he visto compañeras de operación drogadas. ¿Por qué? Porque hiperactiva el cerebro, hiperactiva. Por eso es tan importante eso. Y ahora, bueno, una tremenda confirmación de lo que el Padre dice, que el oxígeno es, pero indispensable en nuestras vidas, sobre todo en nuestros hijos. Hay que mantener siempre que ellos mantengan, o sacarlos a donde hayan plantitas, como quien dice, en el día, no en la noche. Eso. Amén, así es. Hay hartas cosas ahí interesantes, el respirar bien. Ya por eso las personas que viven en altura tienen más glóbulos rojos también, transportan mayor cantidad de oxígeno. La ozonoterapia también. También dicen que es muy buena para la oxigenación de la sangre. Las compuertas de los cielos fueron abiertas, eso lo comentamos, el tema de la presión atmosférica, ya, y lo que habría determinado también que los hombres vivieran más años. Luego menciona que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí vemos también la importancia de los números. Hablamos del año 600, hablamos de los 7 días, hablamos de 40 días, 40 noches. El número 40 en la Biblia es un número que representa la idea de un cambio o transición, el final de un ciclo y comienzo del otro. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. Es considerado una generación, 40 años. Se considera una generación donde tú puedes hacer cambios en las generaciones. Aquellos que saben se están encargando de hacer estos cambios y modificar a un pueblo, una nación, una mentalidad, las ideas y todo eso. Y por lo tanto, el número 40 tiene que ver con el tiempo de purificación del pueblo de Israel para encontrar la tierra prometida. Por eso estuvo 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para cambiar una mentalidad, para cambiar una generación. Fue el tiempo también en que Yeshua pasó en el desierto luchando con las tentaciones de Hasatán y preparándose para su ministerio. Entonces hay importancia también el número 40, lo que hizo a través del diluvio.
Y lo otro interesante, en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 esposas o mujeres de sus hijos. Solo 8 personas entonces se salvaron. Aquí tenemos otro número más, número 8. El número 8 significa nuevos comienzos y regeneración. Denota un nuevo orden o creación y el verdadero acontecimiento del nuevo nacimiento del hombre cuando resucita entre los muertos a la vida eterna. El número 8 también nos habla de vida eterna. El 8º día, que es después del Shabbat, después de la creación, cuando Dios volvió a trabajar, la semana se reinicia, comienza de nuevo. Está relacionado con los cielos nuevos y tierra nueva en Apocalipsis, ¿ya? Entonces, por eso hoy día muchos en las redes sociales, en distintas marcas, usted va a ver el número 8 por ahí, relacionado con el infinito. Pero en realidad es un concepto que Hasatán, el príncipe de este mundo, ha tomado, ¿cierto?, para hablarnos de un reinicio, ¿ah? De un nuevo reinicio que el nuevo orden mundial, que está relacionado también con esto, quiere establecer en la tierra. Un nuevo gobierno que reinicie las cosas. Dice, toda carne en la que hay aliento de vida. Dice, Dios preservó a su creación, seleccionando de todo ser viviente parejas, macho y hembra, de los que se habían corrompido sobre la tierra. Recordemos que hubo una corrupción muy grande que afectó también a toda criatura, a toda carne. Los animales también se corrompieron. ¿Ya? Hubo alteración genética en hombres, en animales. ¿Ya? Eso también puede estar relacionado con criaturas amorfas, mezclas, ¿ya?, de animales, que también nos habla de la corrupción que trajeron los caídos, los nefilim, sobre la tierra. Génesis 6:12, ahí está por lo menos mencionado eso. Y el versículo 16, el último, y los que llegaron, macho y hembra de toda carne, entraron conforme había ordenado Elohim a Noé, y cerró Adonai Elohim el arca desde fuera. Eso es importante, el arca fue cerrada desde fuera, no la cerró el hombre, sino que Elohim mismo la cerró, y ya cuando Él lo cierra nadie más puede entrar ni salir. Eso nos habla, cierto, que el arca representa la salvación, por eso también está relacionada con el madero, está relacionado con el Ruach HaKodesh, que son parte importante para el arca que resguardó a Noé y su familia. La puerta es la puerta de gracia, la puerta es Yeshua, y llegará un momento en cuando la puerta de gracia será cerrada por el Eterno. Su gracia tiene un límite para el pecador. Si el pecador no se arrepiente a tiempo, el Eterno, el Misericordioso, tendrá que cerrar la puerta de gracia para dejar lugar al juicio condenatorio. Y cuando Él cierra, ningún hombre podrá abrir. Entonces estamos en tiempos también de que esa gracia está llegando a su término. Estamos en el tiempo de la gracia donde todavía pueden muchos entrar, pero va a llegar un momento en que cuando Adonai cierra la puerta, nadie más puede entrar, ¿ya? Y los que fueron sellados, y por eso Apocalipsis nos habla de una marca, de un sello, tanto de la bestia como el sello de Dios. Algunos tendrán el sello de Dios y otros tendrán el sello del falso Mesías, del anticristo. Y todos los que están sellados, así como Él selló la puerta del arca, serán guardados, aun cuando pasen 7 días, aun cuando pasen 7 años de prueba de tribulación, serán sellados y guardados por el Ruach. Ahí vemos entonces algunos datos interesantes: 600 años de Noé, relacionados con los 6 milenios, 7 días en el arca antes del diluvio, también relacionados con los 7 años de tribulación, 8 personas, el número 8, un reinicio, un nuevo comienzo. También hay 8 pares de animales, 7 puros y 1 impuro. También nos habla del número 8 para la creación. 40 días y 40 noches, que también tiene relación con los 40 jubileos, ¿ya? 40 jubileos desde la muerte de Yeshua hasta su segunda venida, 2000 años también allí. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Ruach HaKodesh que Dios nos ha dado, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjense, nos ha sellado no solamente ahora, sino para el día de la redención, donde culminará su
salvación. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Fíjense, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, estamos esperando. Y finalmente, Apocalipsis 7:3 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces también ahí vemos esa relación de ser sellados. Amén. Shabbat Shalom. Amén. Bien, dejamos entonces un minutito para preguntas, comentarios.